Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, porque para mí es un privilegio muy grande poder compartir pues este micrófono con representantes de la Administración, representantes de las fuerzas y cuerpos y fuerzas de seguridad, Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, pero muy especialmente compartirlo con las víctimas del terrorismo, con Consuelo, con Maite, lo que agradezco enormemente. Y eso es así porque a mediados de los años 90 yo era un joven abogado del ejercicio, un poco inconsciente, sigo siendo algo inconsciente, pero entonces era más. Y tuve la posibilidad, por un encargo profesional, de asistir legalmente, de aceptar un caso de una joven que no podía dormir. No podía dormir porque cuando se despidió de su padre en el País Vasco, oyó un disparo, salió corriendo a ver qué pasaba y encontró a su padre muerto de un disparo de un asesino a sueldo de la banda terrorista ETA. Desde entonces, esta joven no podía dormir, sufrió enormemente junto con toda su familia, hasta que en un momento se enteró de la detención del asesino que había acabado con la esperanza de toda una familia, con la vida de su padre, que el único delito que había cometido era ser guardia civil. Además, número de la Guardia Civil, de los que patrullan en invierno, de los que sufren, de los que no tienen nunca un sitio para estar establemente en su vida porque van sacrificados en servicio de los demás. Digamos que la detención de este etarra un poco le tranquilizó. En esos momentos fue detenido en Francia, se aplicó un proceso de extradición que el fiscal sabe perfectamente que en aquella época se hacía solamente por el delito de asesinato, pero no se extraditaba por el delito de pertenencia a banda armada, lo cual es absolutamente sorprendente, y lo siento por tu mitad francesa. Fue encarcelado y a los pocos años, muy pocos años, que es cuando me entró el caso, este etarra estaba en libertad, paseando tranquilamente por la calle y viviendo cerca de donde esta familia vivía. Y volvió a no poder dormir. Y quedó en libertad porque un juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, aplicando el artículo del Código Penal al que ha hecho referencia el fiscal sobre las enfermedades incurables y graves, el artículo 92.3 del Código Penal, entendió que la depresión era una enfermedad incurable y grave que permitía excarcelarlo definitivamente. De verdad que la cara de esta joven, sus lloros constantes, su estado de ánimo me impresionó. Hicimos una actuación un tanto inconsciente porque me supuso algún peligro para mi integridad física, en la cual pues intentamos pedir la nulidad de esa actuación, intentamos ampliar la extradición y lo conseguimos por el delito de pertenencia a banda armada. Incluso presenté una querella criminal por prevaricación contra el juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, que fue admitida a trámite, se anuló el procedimiento y volvieron a encarcelarlo. Pero la cara de terror de esta persona, de esta joven, cuando se tuvo que enfrentar a asumir la responsabilidad de dirigir la acción, porque yo al fin y al cabo era solo un abogado, ella es la que era la apoderante, la que dirigía la acción, y el temor a represalias contra ella, contra su familia, que los terroristas volvieran a atentar contra su persona, su familia, fue algo que se me grabó a fuego en mi mente. Y la verdad es que desde entonces, pues creo que las víctimas del terrorismo se lo merecen absolutamente todo. No hay manual, no hay argumentario, no hay tecnicismo jurídico, ni excusa, ni declaración ninguna que me vaya a hacer cambiar esta opinión. Por lo tanto, es para mí una gran satisfacción poder compartir con vosotros, las víctimas, estos escasos momentos, porque creo que os lo merecéis todo y creo que además nadie sabe por lo que estáis pasando y por lo que habéis pasado. Por eso, sin embargo, como consecuencia de esa experiencia profesional, sí que me di cuenta que el Estado de Derecho funciona. Y el Estado de Derecho es capaz de plantar cara a estos desalmados terroristas.
Pero para que el Estado de Derecho plante cara, hay que impulsarlo. Y, por ejemplo, el fiscal don Carlos, que me ha intervenido, o su compañero, un fiscal valeroso, Pedro Rubira, que ha actuado en muchísimas causas, yo creo que poniendo en peligro su propia integridad física contra terroristas de todo tipo, que tiene que ir con escolta, igual que seguramente muchos de vosotros, pero que ha dedicado su vida para promover y para buscar, para evitar que por 2 días prescriba un asesinato, que prescriba los 20, o para evitar que se dé un permiso carcelario en Etarra, o para conseguir una condena ejemplar por un asesinato, una extorsión o cualquier otra actividad terrorista, les digo que el Estado de Derecho debe ser impulsado por las instituciones, pero también impulsado por las víctimas, asesorándose, luchando, como estáis haciendo vosotros, para conseguir que funcione en toda su extensión y el peso de la ley recaiga con toda su intensidad contra estos asesinos. Y hay algunas líneas rojas que desde luego no se pueden de ninguna forma pasar. La primera de ellas es que jamás se puede negociar con un terrorista, jamás. Y no se puede negociar con un terrorista ni con bombas ni sin bombas, ni con extorsiones ni sin extorsiones, ni con treguas ni sin treguas, jamás. Yo recuerdo que hace muchos años, creo que fue a finales de los 80, un grupo terrorista de Irán secuestró a un sargento, no sé si recordáis la anécdota, un sargento negro de los Estados Unidos por una cuestión terrorista y accedió, vía negociación, a rescatarlo, si Estados Unidos pagaba un rescate de $1 millón. En aquel momento los Estados Unidos mandó el Nimitz, el portaaviones que entonces era el más potente del mundo, mandó un comando especial, lo rescató, mató a casi todos los terroristas y valoró la actuación de este grupo de élite en $400 millones la actuación, pero no negoció con terroristas. Yo me acuerdo que eso también me impactó en aquel momento. Con lo cual, una de las líneas rojas es que no se puede negociar jamás con los terroristas. La segunda es que no todo vale tampoco para luchar contra el terrorismo. No todo vale, no hay atajos. Aquí en España hemos visto atajos para luchar contra el terrorismo. Tampoco vale, estamos perdiendo la batalla. Tenemos un mecanismo potente, que es la ley, que son los tribunales, que son los fiscales, que son las fuerzas de seguridad, que es la cooperación internacional, para que con toda la legitimidad podamos luchar y acabar con esos grupos terroristas. Atajos como los del GAL, el terrorismo de Estado, la guerra sucia, las cloacas del Estado, no valen para luchar con el terrorismo, porque nos ponemos a su misma altura. Por lo cual, el Estado de Derecho nos da fuerza más que suficiente para luchar contra ellos. Y en tercer lugar, la otra línea roja que no se puede atravesar nunca, y de la que estoy orgulloso de decir que creo que el partido que represento lo está haciendo, es la protección de las víctimas. Una víctima es lo más sagrado que hay, una víctima del terrorismo. Es una persona que se tiene que entender que ha asumido un dolor porque un familiar, un conocido, quien sea, ha sido asesinado, secuestrado, ha sido víctima de una violencia que no iba contra ella, que iba por lo que ella representa, que iba por lo que Gregorio representaba para el País Vasco y para España, o por lo que el padre de mi cliente representaba para la sociedad por el mero hecho de ser guardia civil. Y por lo tanto, esa línea tampoco se puede cruzar. Jamás se puede crear la mínima duda de que no se está con las víctimas, como a veces parece, pero no es así. Jamás se puede crear esa duda. Y esa es la tercera línea roja que yo creo que no se puede sobrepasar. 857 asesinatos. El del número del guardia civil que representé después de muerto y 856 más, que han pasado exactamente por la misma situación de dolor, de frustración, de pena y de angustia, y que posiblemente no lo haya curado el hecho de que lo hayan detenido, de que lo hayan encarcelado, porque saben que tarde o temprano saldrán y que tarde o temprano se pasearán libremente por las calles mientras que el asesinado no puede hacerlo. Para nosotros, terrorista es
el que aprieta el gatillo, el que da la información, el que genera el ambiente propicio para hacerlo, es decir, el autor directo, por un lado. Igual de terrorista es el que financia las actividades de la forma que sea, bien con extorsiones, con los impuestos revolucionarios, o bien distrayendo las subvenciones a los partidos que amparan a los proetarras y lo dirigen a acciones terroristas. Y también es exactamente igual de terrorista aquellos que dan la cobertura política o que pretenden legitimar en la calle o en la sociedad algo que no tiene ningún tipo de legitimación. Los tres son terroristas. Y yo creo que es importante definir lo que consideramos que es, porque si tenemos que plantear una lucha, no es la lucha contra el pistolero, es la lucha contra el terrorista, es la lucha contra todos. Y por lo tanto, en eso tenemos que marcar políticamente nuestra línea de actuación. El Estado de Derecho es potente, pero el Estado de Derecho no puede hacer nada con una legislación inadecuada. Decía Consuelo antes, y es verdad, que el Código Penal tiene muchísimas imperfecciones que a veces no hacen posible dirigir acciones contundentes en contra del terrorismo. Tiene notables lagunas que deben ser reguladas o deben ser corregidas. Y es responsabilidad nuestra, de los políticos, los que legislamos, que hagamos unas leyes, que endurezcamos unas leyes, que, por ejemplo, modifiquemos el reglamento penitenciario. No hay leyes inamovibles. El reglamento penitenciario no puede amparar jamás que un terrorista como Bolinaga haya accedido a la libertad condicional. Porque ha accedido a la libertad condicional porque el derecho positivo, la legislación, lo permite. Y los jueces tienen que aplicar la legislación. Pero hay un derecho previo que tiene que ser revisado en profundidad para que esto no vuelva a ocurrir. Y es verdad que el derecho y las reformas legales siempre van a remolque de la realidad. Porque cuando ven que han fracasado es cuando se modifican. Y creo que es un buen momento para plantear una modificación. Como tampoco es de recibo que no exista la previsión del cumplimiento íntegro de las penas para los actos terroristas y para otros delitos también, por especial gravedad. Pero no tiene sentido que si la duración máxima para las penas de terrorismo es de 40 años de prisión, no hay ningún motivo legal para regular que esos 40 años de prisión, siempre que las pruebas dentro de un proceso con todas las garantías así lo determinen después de todos los recursos que tengan, a los que tengan derecho, que efectivamente el cumplimiento de esos 40 años sea de forma ineludible. Y esto es una opinión personal, tampoco hay ningún inconveniente que legislemos como otros países perfectamente democráticos que tienen pues la cadena perpetua revisable y no es en absoluto contradictorio con nuestra Constitución según informes múltiples de juristas de mucho prestigio. Quiero decir que los políticos tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Tenemos que asumir que estamos en un momento histórico en el que se está encubriendo una actividad terrorista, en que se está, como decía el teniente coronel, se está encubriendo lo que nosotros creemos que es una retirada a los cuarteles de invierno de la banda terrorista esperando mejores tiempos. Lo que creemos que es un pequeño paso atrás para un salto hacia adelante amparado en la nefasta sentencia del Tribunal Constitucional que permitió a los proetarras comparecer a las elecciones. Y es una victoria de ellos, no siempre se gana. Y yo creo que tenemos la obligación y no solo moral, sino legal, de actuar contra estas circunstancias de la forma más contundente posible. En estas circunstancias, a mí me conforta que nuestro presidente del gobierno sea capaz de decir frases como esta que es textual: no voy a hablar de un marco de convivencia, solo el que surja de la disolución de la banda terrorista que ha privado de la vida a muchos ciudadanos. Me reconforta que ya no se hable de otras cosas, que se hable de la disolución y la derrota incondicional. A mí me reconforta que Mariano Rajoy haya dicho textualmente que la libertad, la democracia y la propia vida tienen enemigos feroces, pero nunca podrán vencernos. Y a mí me reconforta que el ministro
del Interior de nuestro gobierno, según consta en los diarios de sesiones, que los traía todos, pero por motivos obvios no los voy a reproducir, sea capaz de defender, por ejemplo, que se está iniciando, se está poniendo el contador, el marcador a funcionar, y de todos los supuestos de conductas de estas características que se van produciendo vamos tomando nota y vamos trasladándolas a quienes tienen en su caso y en su momento el deber de iniciar el incidente de ilegalización para referirse a los nuevos movimientos que, amparados en esa sentencia a la que he hecho referencia, ahora tienen una cobertura de legalidad. Y también me reconforta que nuestro ministro de Interior sea firme en cuanto a la política penitenciaria y sea firme en cuanto a la dispersión de presos vascos que tantos ríos de tinta ha ocasionado y que no deja de ser una política penitenciaria adecuada para evitar que se reorganicen como desgraciadamente lo están haciendo. No quisiera alargarlo más porque sé que ha sido muy tarde. Yo quiero solamente hacer una pequeña reflexión en el sentido de que hay determinadas líneas que no puede cruzar nadie y que desgraciadamente otros han cruzado en tiempos pasados. Que no podemos aceptar que el atentado de la T4 se llame accidente, no lo podemos. Ni que podemos aceptar que a una banda de asesinos, con todo respeto, se le llame comandos. No son comandos, son banda. Es que la diferencia es muy importante. El comando le da cierta honorabilidad. No son comandos, son bandas. Ni podemos hablar de propuesta de paz. La ausencia de guerra no es paz necesariamente, y es lo que está pasando. Ni podemos tampoco hablar de negociación o de solución negociada, porque lo que tiene que haber es una rendición, y mientras tanto la guerra está abierta y tenemos todos los elementos para ganarla. Ni podemos aceptar que cuando estos proetarras que tienen el amparo de legalidad salen al exterior, hablen del conflicto vasco. ¿Qué conflicto vasco? En el País Vasco no hay ningún conflicto. En el País Vasco hay dos bandos, los asesinos y los asesinados. Y el Estado de Derecho tiene que estar de parte de las víctimas siempre. Y por tanto, no tenemos que caer en la perversión del lenguaje que lo que nos lleva es a confundir los términos y a caer en su juego. Yo os invito a que no caigáis en la trampa del lenguaje. Que nos ganen en el lenguaje es una pequeña victoria que nos van ganando. No permitáis las víctimas que nadie os quite la voz, ni mi partido, ni ninguno, porque desde luego sabéis que contáis con el respeto y la admiración de toda la población de bien, que es la inmensa mayoría, y tener la total seguridad que al menos desde la representación que ostento en este momento como secretario ejecutivo de Justicia y Libertades Públicas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, os aseguro que tenéis el respeto, la admiración y la intención firme de apoyaros al máximo en todo lo que humildemente podamos hacer. De verdad, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Perdonad la brevedad, teníamos preparado una intervención mucho más larga, pero creo que por la hora es un poco improcedente. Muchísimas gracias. Una pregunta así. Sí, hay una cosa que me ha gustado mucho que la has dicho, y es que las víctimas del terrorismo no pueden tener la duda de que el Estado de Derecho está bien. Eso me ha encantado. Luego he hablado de las líneas rojas, pero yo he oído a las víctimas del terrorismo que se quejaban de que o etarras o amigos de los etarras están en instituciones. Creo que ha sido así. ¿Qué está haciendo el Partido Popular para evitar eso? Sí, yo sí lo sé. Vamos a ver. Como todo el mundo sabe, se inició en su momento un expediente de ilegalización de estas formaciones. El Tribunal Supremo los declaró ilegal en su momento en una sentencia que he tenido ocasión de leer y que yo creo absolutamente fundamentada. Y fue el Tribunal Constitucional, en una sentencia de muy escasa técnica jurídica y muy política, quien, como órgano judicial superior en algunos puntos al Tribunal Supremo, revocó esta fundamentación jurídica impecable del Tribunal Supremo y permitió que se presentaran a las elecciones. En una de las interpelaciones parlamentarias que consta en el diario de sesiones y que traigo, pero es bastante extensa y creo que no debo leer, el ministro de Interior dice que han puesto el contador a cero.
dice que ha dado instrucciones a quien puede dar instrucciones, que es a las fuerzas de seguridad, porque el gobierno no debe dar instrucciones a la Fiscalía, ese tiempo ya ha pasado afortunadamente, pero sí a las fuerzas de seguridad, para que recopilen todos aquellos elementos que permitan la ilegalización, que son pues, enaltecimiento del terrorismo, desvío de fondos, que decía, para organizaciones con fines que son sospechosos de terrorismo, y a mí me consta de lo que sé, que supongo que al teniente coronel le costará más, que efectivamente hay ya una importante cantidad de elementos que incluso podrían permitir el inicio del expediente de legalización, que yo estoy seguro que lo que están haciendo es recopilar la contundencia de estas pruebas, porque estamos en un Estado de Derecho, afortunadamente, y las pruebas tienen que estar contrastadas y contundentes, y no me cabe ninguna duda que en algún momento, espero que pronto, pues se inicie por parte de los servicios jurídicos del Estado el expediente nuevamente de legalización de estas fuerzas políticas. Es lo que a mí me consta hasta este momento. Pues bueno, qué raro que no preguntes hoy, ¿no? Qué raro me sabe que no preguntes hoy. Aprovecha. Especialmente, yo tengo que decir que las víctimas, tenemos que decir que las víctimas somos personas antes que víctimas y que no siempre tenemos la razón. Tenemos que ganarnos y acreditarnos esa razón. O sea, que somos un reflejo social también. Muchas veces nos sobrevaloráis, ¿no?, a las víctimas y que somos personas antes que víctimas. Son todos, no nos han elegido por nuestras capacidades, virtudes, y no, ni mucho menos. Somos el reflejo social. Entonces, no siempre tenemos razón, pero bueno, agradezco las palabras. Y otra cosa que quería decir es que, claro, que por supuesto que hay que legislar y hay que las víctimas tenemos leyes muy imperfectas, pero también daros cuenta de una cosa, que ya el mal ya está hecho. O sea, a nosotros ahora una nueva modificación no nos afecta. El problema entero ahora son los delitos de terrorismo son restrictibles, pero no nos afecta. No nos afecta tampoco cualquier modificación que se pudiera hacer ahora. Fijaros, nosotros en Provincia llevamos años diciendo que lo único que queremos es que se apliquen las leyes, incluso esas leyes imperfectas. Pero hay muchas veces que esas leyes imperfectas dan un margen de discrecionalidad. Y por ejemplo, eso ocurre en el tema penitenciario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolinaga, el Ejecutivo, el Gobierno, es totalmente responsable de lo que hizo con cómo gestionó ese tema, porque el reglamento le daba discrecionalidad. Pero sin embargo, aplicó esa discrecionalidad a favor de Bolinaga. No está obligado, por nada del mundo, a cambiarle, a coger a Bolinaga y a mandarlo a Zaballa. Pero lo mandó a Zaballa, al País Vasco, porque sabía que todos los informes eran, como ya sabíamos, los forenses, todos los fiscales se oponían totalmente a este señor. En tiempos decían que no tenía una enfermedad terminal que para descarcelar, ¿no? Como muy bien se ha demostrado, ¿no? Entonces, esa decisión de llevarlo al País Vasco, no nos engañemos, es una historia. El responsable era solo y exclusivamente el gobierno, que es el que tiene la competencia exclusiva en materia penitenciaria. Entonces, ¿y por qué no subió a Zaballa? Es un pacto que tendría porque quiso hacerlo así para contentar, para hacer un guiño, todos sabemos una hoja de ruta que tiene meta, uno de los puntos de la hoja de ruta, tanto que están diseñados en el acuerdo de ruta en 2010, no hay esa hoja de ruta, y uno de sus puntos de esa hoja de ruta es el tema de los presos en Mena, aparte de los presos. Entonces, ¿por qué lo subió a Zaballa? Porque era País Vasco. ¿Y por qué? Porque nada más llegar el Partido Popular al gobierno, transfirió la competencia sanitaria en materia penitenciaria. Entonces ya ahí es cuando Osakidetza fue el que se encargó de amañar esos informes. O sea que hay responsabilidades. Por eso, igual, es verdad que has leído unas palabras muy así del ministro del Interior y todo. Nosotros en el Ministerio del Interior veíamos un coche así, un trabajo así, que nos había costado mucho estatuar, muchísimo. Pero perfectamente fundamentado, jurídicamente. Tengo la fortuna de tener en mi junta personas víctimas con una formación jurídica muy sólida.
Y le tratamos todos estos temas de la cobertura del ministerio. Dijimos que no se cumplía el requisito de la colaboración y que, bueno, que no se cumplía. Es verdad que para estar en Zaragoza no hace falta. O sea, el gobierno es el que tiene la competencia exclusiva para poner las comunicaciones que él quiera para que un preso de ETA cumpla, o otro preso de cumpla su pena en el País Vasco. Entonces, solo le decíamos que en vez de antes, cuando fuimos a hablar, todavía lo que estaba diciendo era que claro, no se había valido, todavía no había realización. Y le dijimos exactamente lo que le pedimos, o sea que no creo que fuera nada extraordinario. Decirles que ya que los que están en Zaragoza son criminales sanguinarios, la mayoría de ellos muy sanguinarios, que tienen muchos crímenes a sus padres y que muchos de ellos están solo condenados igual por 7 crímenes. Y han cometido más, igual han cometido 17. Solo les pedimos que se preguntar un motivo para comprobar realmente si esa persona está desvinculada de esta arrepentida. Es que colaborara, pero colaborar en el esclarecimiento de todos los cientos de crímenes que se encuentran sin esclarecer. Bueno, eso se comprobó. No solo no hemos hecho caso de todas las recomendaciones que nosotros les sugerimos en el trabajo, no, hizo todo lo contrario de lo que nosotros sugerimos. Por eso, tú crees las palabras de tu ministro, pero yo no creo nada las palabras de este ministro. No creo nada, es que tengo pruebas más que suficientes para no creerlas. Entonces, bueno, pues una de tantas es la política penitenciaria. Bueno, yo por partes, vamos a ver. El traslado de un centro penitenciario a otro depende de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que es un organismo dependiente del Ministerio del Interior. Ese traslado se tiene que hacer aplicando la ley porque lo que sí que está prohibido en derecho es la arbitrariedad. Es decir, no se puede aplicar las situaciones diferentes a cuestiones idénticas, no se puede hacer. Es decir, los precedentes de traslados que hay obligan a que la Dirección General aplique la ley. Estamos hablando de que hay una necesidad imperiosa de cumplir el Estado de Derecho porque si no, hemos perdido la batalla. En ese supuesto de Bolinaga, de lo que he podido averiguar, efectivamente hubo una petición del interno de traslado que se tramitó, en primer lugar, a través de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario donde estaba, que no recuerdo cuál es, no sé si era en Madrid, no recuerdo. Luego, no recuerdo. Luego, después, hay informe de jurista, hay informe del asistente social, pasa a Junta de Tratamiento y es finalmente la Junta de la propia prisión la que acuerda o recomienda a la Dirección General el traslado. Esa documentación existe. Lo único que se recomienda, porque el traslado final tiene que aceptarlo la Dirección General de la Dirección de Instituciones Penitenciarias. El único fallo que se puede atribuir a un órgano del Ministerio, yo no creo que el ministro, pues no sé si lo sabrías directamente el tema, porque yo desde luego estoy convencido que pacto seguro que no hay. Eso, vamos, pondría mano en el fuego. Pacto con ETA o sus aledaños no hay, ni con los presos, yo creo que no. Yo no lo puedo decir, pero yo creo que no. La única responsabilidad que se le podía atribuir a un órgano del Estado es la autorización o el visto bueno al traslado. Una vez se opera el traslado, es la nueva Junta de la Prisión la que tiene que seguir unos trámites en los que constan informes desfavorables de lo que es el centro penitenciario. Hay informes desfavorables a la libertad condicional, no así a una posibilidad de un tercer grado que, como ha dicho don Carlos, el fiscal, el tercer grado es revisable obligatoriamente cada 6 meses y la libertad condicional es muy difícil si no hay un incumplimiento de las condiciones. Y en ese momento, con informes desfavorables de las instituciones del Estado, es el juez de vigilancia penitenciaria y posteriormente que también lo deniega, y es la sala en trámite de apelación la que finalmente le concede, en base a los informes que obran su poder, que creo que son 2 informes médicos contradictorios entre sí, pero da más validez a uno de ellos, es el que le concede la libertad condicional por el artículo 90.3, que es la enfermedad incurable y grave, que es el cáncer, no metástasis, etc. Hombre, atribuir toda la responsabilidad al gobierno, pues no. El gobierno tiene parte de responsabilidad, a lo mejor abilitio, que posiblemente no le vuelva a pasar, porque yo creo que ha sido descuido, no responsabilidad. Creo que ha sido negligencia de algún órgano intermedio, un segundo o tercer escalón. Pero yo creo que atribuir, como se está haciendo de
forma un tanto, hombre, gratuita al gobierno la responsabilidad de la libertad condicional, yo creo que no es justo, porque creo que no se adecua al procedimiento. Es lo que yo pienso de lo que pasa. El traslado es responsabilidad exclusiva del traslado. El traslado no lo niego. Es competencia exclusiva del gobierno. O sea, todos ya sabemos que como ha pasado, mira, con el tema de Valentina Sánchez, contra todo esto, todos los informes desfavorables y luego ha venido a la sección primera de la Audiencia Nacional, que es la que en grado de apelación tiene que resolver los temas de las discusiones penitenciarias, por la Audiencia que solo entra a jugar en caso de una apelación cuando el preso niega que la institución penitenciaria un permiso, un acceso de grado, un beneficio penitenciario, es entonces cuando apela lo resuelva el Código Penitenciario y después, si recurre a la resolución del Código Penitenciario, es cuando la sección primera, la de la demanda, es la que decide. Eso es lo que quiere decir, tan legal es, por supuesto. El juez es tan legal la resolución del Código Penitenciario con la ley de la mano, denegando el permiso al asesino de mi hermano, tan legal como luego la sentencia de la auto que revoca la resolución del Código Penitenciario. Hay un margen de discrecionalidad. Solo tenemos las víctimas humanas. Que cuando hay ese margen de discrecionalidad, se tenga, en este caso de los permisos, hay unos requisitos mínimos que establecen la sentencia. Y luego dice que se podrán valorar. Solo tenemos una cosa, que cuando se tengan que valorar otros, cuando se tengan que tener en cuenta hay un margen de discrecionalidad, por favor, se aplique esa discrecionalidad en favor de las víctimas y no de los verdugos. ¿No? La ley establece 3 requisitos. Tiene que haber, bueno, es la gravedad de la pena, hay que ver la gravedad de la pena, es la posibilidad de interacción delictiva y además luego es la posibilidad de reincidencia y luego que haya reparado el daño a las víctimas. Solamente con que el daño reparado, es decir, la discrecionalidad poca, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Día sí, día también. O sea, es que me lo he estudiado muy bien. No lo hemos estudiado muy bien, por eso te digo que si nos tenemos que ganar también, por lo menos nos tenemos que ganar al curso también que nos hagan caso, pero o sea, nosotros cuando hablamos de algo, nos enteramos más, estudiamos los temas. O sea, es que hay discrecionalidad, es que lo hemos estado viendo con el Código Penitenciario. Es que es por eso es tan legal la resolución del Código Penitenciario. Luego también la legal de Marlaska, sí señor, pero es que el señor de Marlaska empieza a valorar, porque eso que menciona Grande Marlaska para valorarlo a favor de conceder el permiso, ¿no? Resulta que es el informe de la psicóloga mediadora de encuentros de la cárcel de Zaballero. ¿Sabéis quién pone esa mediadora de encuentros de la cárcel de Zaballero, no? Bueno, pues eso es lo que es triste, ¿no? Que tenga en consideración esas estupideces, ¿no? Y sin embargo, estamos todo el rato denunciando que ese señor no colabora en el esclarecimiento de los atentados los atentados, ¿no? Que yo por eso fui también, porque lo de la audiencia, ¿no? Pero resulta que no escuchan a las víctimas. Solo tenemos eso, que solo aplican los requisitos que benefician al verdugo. Pero los que estamos exigiendo las víctimas, que creo que se tengan en cuenta, si estamos ante un asesino en serie que ha cometido un atentado y que colabore, oye, se les olvida. Eso es lo que no vamos a hacer. Bueno, en este caso te refieres al juzgado, pero evidentemente... Ahora me estoy hablando del auto que revoca Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es que estoy totalmente de acuerdo. el auto de Marlaska. Y lo único que pedimos, que creo que nos falta, pues es que se tengan en cuenta esos requisitos. Cuando hay un margen de discrecionalidad, ojo, cuando hay un margen de discrecionalidad, nada más. Estoy totalmente de acuerdo, lo único es decirte que en principio todos los jueces son independientes, con lo cual no se puede dar una instrucción a todos los jueces para que no apliquen la discrecionalidad. Pero en principio yo creo que la cuestión es limitar esa discrecionalidad para determinados temas legislativamente. Bueno, pero sí que puede. A ver,
No, quería comentar, con permiso. Sí, pero déjame que te haga una... Yo creo que la asociación de víctimas no solamente está para defender a cada una de las víctimas que ya han sufrido los daños, sino que para evitar que en el futuro pasen cosas. Entonces, evidentemente, los efectos retroactivos de la legislación no favorable a la ley no se aplican, pero a partir de la reforma sí, con lo cual puede haber nuevas víctimas que sí que se vean beneficiadas por el trabajo de la asociación y de nosotros, con lo cual hay que pensar también en las posibles víctimas. Evidentemente, pero también en los que vienen. Yo, claro, si no te hago a ti la pregunta ya también, voy a quedar ya fatal en el tiempo muy brevemente también, lo más breve que puedas, Vicente, ¿por qué crees que las víctimas siguen teniendo esa misma sensación de desamparo? Es decir, ¿crees que a lo mejor es porque ahora el Partido Popular en el gobierno algunas veces nada o intenta nadar en la ambigüedad, dependiendo de cómo vayan las circunstancias, se van para aquí y para allá? O sea, ¿por qué? Sí, o sea, tú que te conozco y que eres una persona ultra comprometida con esto, ¿por qué crees que ellos, que todos tienen una sensación de que no se les cobija, de que no se les protege o no se les da el cariño que se les tuviese que dar? Bueno, es que no puede ser otra la sensación de las víctimas por las circunstancias en las que nos encontramos. Hay que tener en cuenta que acaba de salir Bolinaga en libertad condicional. Hay que tener en cuenta, además, que hay una serie de elementos, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional que ha permitido que los proetarras gobiernen en numerosas instituciones. Hay una situación de enriquecimiento de la organización terrorista a base de dinero público, que es el que va a los concejales, a los diputados y a todas aquellas personas que ostentan cargos públicos en el País Vasco, y eso no es una sensación, es una realidad, es una decepción perfectamente justificada de las víctimas que ven que en cierto modo están perdiendo la batalla contra los terroristas. Ahora, no creo que sea, vamos a decir, justo atribuir la responsabilidad total al gobierno del Partido Popular, si bien alguna tiene, por supuesto, y posiblemente alguna tiene por a lo mejor no vigilar adecuadamente las posibles consecuencias de algunos actos, pero nada más. Quiero decir, no hay que olvidar que los proetarras están en las instituciones por una sentencia del Tribunal Constitucional muy crítica por el Partido Popular, ahora se ha renovado el Tribunal Constitucional y parece que es un tribunal mucho más profesional que el que había antes. También hay que tener en cuenta que todas las circunstancias, pues en algunos casos es aplicación de una legislación la que hay, y esa sensación es perfectamente aceptable que se produzca. Creo que entre todos tenemos que hacer lo posible para que desaparezca y desde luego pues que las víctimas se sientan más amparadas. Yo creo que lo están, pero que lo sientan también, que tienen el amparo del gobierno, que estoy convencido. Bien, y en 30 segundos, eso sí que en 30 segundos, yo que al señor Bolinaga no lo tengo en la lista para invitarlo a mi cumpleaños, entiendo que el Partido Popular, viendo la situación tan cognitiva que se ha creado con este asunto, ¿vais a iniciar de forma inmediata alguna acción para que esto no suceda? ¿Que se refiere a alguna modificación legislativa? Sí. Bueno, evidentemente eso excede de mi responsabilidad, yo no lo sé. Ahora, ha dicho que no. El ministro ha dicho que no. Yo no lo puedo decir porque no tengo los datos. Pero sí que es cierto que me consta que se están preparando reformas importantes de varios cuerpos legales y yo confío en que mi partido pues también aborde la reforma de determinados reglamentos, de determinadas leyes, de determinados decretos que pueden dotar de esa discrecionalidad a los jueces que pueden perjudicar en este caso a las víctimas. Yo confío en que sí, pero en este momento no tengo la información para poderlo hacer. Bien, Vicente, 3 veces gracias, de hecho porque eres una persona que siempre ha dado la cara, en los medios, disculpa el retraso y te quedas conmigo a hacer el cierre, porque como tengo que disculpar al compañero Enrique Montesinos, que ha fallecido un familiar cercanísimo, me ha dado una nota de disculpa. Nada, agradecer en primer lugar a Florida Universitaria y esta Pepe Portilla, porque siempre nos han acogido, además nos han acogido siempre muy bien.
También al coordinador de la jornada, Juan Carlos Navarro, que ha hecho un esfuerzo también extraordinario después de sus quehaceres diarios, a Norberto, el secretario general de la asociación, por ese esfuerzo que habéis hecho, a los ponentes, por supuesto, sobre todo lo he dicho a Maite, que se ha cruzado media España para estar aquí con nosotros, un esfuerzo y no sabemos cómo agradecerte, de verdad, mis palabras para agradecerte esto. A don Carlos, que ya se ha ido también, que don Carlos también se ha desplazado, se ha tenido que ir corriendo, inclusive ha venido para estar con nosotros, acompañarnos en la ponencia. A los que representáis a las víctimas, poco puedo decir, Consuelo, que ya no sepáis, muchísimas gracias. Que solicitaros que llevéis esa línea de continuidad, o sea, que no os canséis, que nadie os canse, o sea, que no os canséis vosotros, pero que por supuesto nadie os haga cansar, que no desistáis. Y decía, hoy tengo el privilegio de decir que ya se ha ido el padre de un compañero muy amigo mío, y además por eso ingresé yo en lo que creo que es la mejor institución del mundo mundial, que es la Guardia Civil. Y me decía Fran Robles, su padre estaba hace un momento con nosotros, ha venido de exclusiva porque no le gustan mucho estos foros por ciertos motivos, ¿no?, personales, y me decía, recordaba una frase, porque yo ingresé un año después que Fran, porque Fran aparte no le gustaba, no era su padre Guardia Civil, pero no era un amor, es decir, yo sí me dedico a otra cosa, pero bueno, su padre yo creo que fue el impulsor a que él siguiese en el cuerpo, y justamente un año antes de fallecer nos reuníamos en un barecito allí en Benicalap, y me decía, me lo apunté porque sigo recordando aquello, y dice Alexis, la libertad es justicia, justicia es democracia, y democracia vuelve a ser libertad. O sea, si quieres ser guardia civil, hazte guardia civil, vívelo con dedicación, dice, y sobre todo, lleva mucho cuidado. Él llevó cuidado y no tuvo la suerte de estar aquí con nosotros. Por eso hoy una dedicación especial del esfuerzo que hemos hecho va para Fran y para su padre, que ahora se ha tenido que ir también, pero va por él. Y bueno, Consuelo, sobre todo Maite, este foro está para serviros para las veces que necesitéis, cuando lo necesitéis. Esta será también otra voz en lucha y en beneficio, sobre todo por vosotros, por las víctimas de terrorismo. Muchas gracias a todos por asistir, porque ha sido un compromiso por parte de todos vosotros. Sé que muchos de vosotros venís de fuera, de lejos, o sea que muchísimas gracias a todos.